Hola, hola, estamos en un nuevo Compartiendo Espacios. Hoy estamos con Félix Torán. Él combina su dedicación a la ciencia con la ingeniería hace más de 20 años de estudio y divulgación en el campo de crecimiento personal. Es reconocido experto en temas de desarrollo personal, liderazgo, gestión de tiempo, espiritualidad, meditación, entre otros, impartiendo muchas conferencias. Tiene varios libros. Nosotros hoy vamos a estar hablando de Eres Luz. Vamos a estar hablando con él de ese libro y también tiene El tiempo en tus manos, Ecología mental para Damis, El maestro interior, entre otros libros por ahí. Hola Félix, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, encantado, encantado de charlar contigo. Bienvenido, bienvenido. Eh, Es un esto, placer, un placer. esto que nos ha dejado la pandemia como positivo, que es la tecnología, ¿no? Estar uno en el frío, el otro en el calor y Me han poder estar enseñado hablando. a utilizarla porque ya estaba, es decir, la tecnología ya estaba ahí. Yo recuerdo que los primeros webinars que empecé a hacer fueron en el año 2008 aproximadamente. Pero vamos, con tecnologías que se aproximaban a lo que había, a lo que tenemos ahora, pero no eran igual. Y luego a partir de 2012 que empezó Zoom, para mí era la orden del día. Me entrevistaban mucho en congresos online y demás con Zoom, pero no estaba muy extendido y ahora todo el mundo lo utiliza. Yo creo que es una Sí, cosa muy positiva. es real eso. Tuvimos Skype en algún momento, por allá por el 2008, pero bueno, esto lo ha superado ampliamente. Así que allá vamos. Para arrancar, si nos tenés que contar cuáles son tus fortalezas, esos recursos en los que vos te parás, ¿qué nos decís? Bueno, yo no me baso demasiado, no me centro demasiado en mis fortalezas, sino en compartir lo que sé y en ayudar a los demás. Y diría que donde pongo mi máximo esfuerzo y los puntos que intento transmitir y compartir, pues se basan pues, en aquello que se me da bien, ¿no? Que es el conocimiento sobre temas espirituales, la capacidad de comunicarlos y además también pues mi mentalidad científico-técnica, ¿no? Que tengo y que combino ambas cosas. De alguna manera, pues yo desde hace muchos años, desde que era muy pequeñito, ya me he interesado por todos esos temas. He sido como un filósofo, vamos siempre haciéndome preguntas, además muy trascendentales. La ciencia me ha ayudado a comprender una gran parte, pero no todo, de las respuestas. Y yo he querido siempre ir más allá. Llevo ya más de 25 años, pues trabajando en esos temas, investigando, formándome, realizando como mi propia tesis doctoral interior, vamos, para mi propio crecimiento, pasando todo eso por mi propia turmis de la reflexión, vamos a decir, ¿no? Por mi propia batidora mental, ¿no? De la reflexión, pero también por la meditación, la revelación, y al final he convertido todas esas cosas en herramientas útiles que intento transmitir con claridad para ayudar a otras personas, ¿no? En su despertar espiritual. Así que a mí lo que me caracteriza sobre todo es, y es así como yo me defino, que yo sé de lo que hablo y hablo de lo que sé. Y cuando no sé de algo, no hablo. Pero cuando hablo, hablo claro y lo transmito con claridad para que otra persona comprenda, porque mi objetivo es ese, no tengo otro. Mi misión es compartir, ¿no? Mi misión se reduce a dos palabras: despertar conciencia, ¿no? Lo que hago en todas las áreas va destinado a eso, ¿no? Muy, muy interesante. Y en este despertar de conciencia te escuchaba y es como combinar, que es la palabra que vos utilizas también, lo tangible con lo intangible. Exacto. Exacto. Y además yo siempre digo, como han dicho todos los antiguos místicos, ¿no? Por ejemplo, los cabalistas del pasado, que detrás de toda realidad visible hay una gran realidad invisible, ¿no? Como pasa con un iceberg, ¿no? Con un iceberg. Ahora que antes hablábamos de Ushuaia, ¿no? Pues ahora pienso en el hielo, ¿no? Los icebergs asoman una puntita por encima de la superficie, pero la gran parte está debajo, ¿verdad? Lo que estamos acostumbrados a ver en el mundo tangible y que estudia la ciencia es precisamente esa puntita del iceberg, pero para que esa realidad exista, todo lo que la sostiene está bajo la superficie y nos solemos olvidar, ¿no? A mí me gusta estudiar lo que está por encima de la superficie, pero también su contrapartida invisible que le da, que le da existencia, porque la ciencia te va a ayudar a entender mucho mejor el mundo de las apariencias, pero si quieres entender el mundo de los significados que se ocultan tras las apariencias, vas a tener que mirar por debajo de la superficie y ahí tienes que recurrir al conocimiento espiritual de todos los tiempos, sin duda. Súper interesante. Y acá ya vamos a meternos al libro. Em, ¿Somos nuestros pensamientos como seres, como humanos? ¿Somos lo que pensamos?
A mí todas esas frases de somos tal cosa no me gustan, porque son frases que identifican al ser humano o con algo físico o con algo psicológico, etcétera. Y eso es un error, porque eso significa identificarte con cosas y dejar de ser lo que eres en realidad. Por ejemplo, somos lo que comemos. Nosotros no somos lo que comemos. Nosotros, quienes nosotros somos, se alimentan, que es diferente. Se puede alimentar bien, se puede alimentar mal, etcétera. Ahí estamos hablando de nuestro vehículo vital o parte de nuestra energía vital. Somos lo que respiramos. También la energía vital, ¿eh? Estamos en ese nivel. Pues no, no somos lo que respiramos. Nosotros somos, pero además respiramos. ¿Somos lo que pensamos? No. Nosotros tenemos la facultad de pensar, la facultad de la mente concreta y además de la mente abstracta y de niveles superiores, ¿eh? Como el intuitivo. Pero nosotros no somos todo eso. Tienes que quitar todas esas identificaciones para realmente descubrir quién eres. Y ese es el problema, que estamos demasiado identificados con la personalidad, en lugar de estar identificados con el alma. Esa es la cuestión. El desarrollo espiritual al final consiste en deshacer todo lo que hemos estropeado. O sea, nuestro vehículo personal, el vehículo de la personalidad, que es el que debería permitir al alma fluir ahí fuera y mostrar su luz, está estropeado, porque está desalineado, está desintegrado y además vivimos identificados con él. Hemos dejado al coche sin conductor y nos creemos que somos el vehículo, ¿no? Y de alguna manera la espiritualidad de todos los tiempos, todos los senderos llevan a lo mismo, a purificar, alinear, poner en forma y en su lugar ese vehículo inferior, físico, vital, emocional, intelectual, y ponerlo en línea después con el alma para que el alma pueda apropiarse de él y utilizarlo como un medio para expresarse ahí fuera. Cuando tú ves a alguien y dices, wow, es un maestro, cuando alguna vez ves a alguien que dices eso, lo que estás viendo no es su personalidad. No es un maestro porque se llame de tal manera, o porque tenga tal cara, o porque sienta lo que siente, o porque piense lo que piensa, no. Es un maestro porque deja que el verdadero maestro, que es su maestro interior, se exprese a través de su personalidad. Esa máscara está reflejando lo que es ese maestro. Y lo que estás tú viendo es al maestro que lleva dentro a través de su personalidad. Pero no estás viendo a su personalidad. Su personalidad no es la que le hace maestro, sino la que le sirve al maestro para expresarse ahí fuera. Y eso es el objetivo uno de los objetivos del desarrollo espiritual. El día que toda la humanidad haya llegado a ese nivel, habrá que pasar a muchas más fases, ¿eh? Estamos muy lejos todavía del regreso a la unidad, ¿no? Pero, por supuesto, todo pasa por ahí. Eso es lo que en algunas tradiciones se llama la conciencia crística. Interesante. Y esto de llegar a nuestro maestro interior o a mi maestra interior, ¿cómo, cómo podemos hacerlo? ¿Cómo puede hacerlo alguien que recién quiere comenzar a saber cómo hace esto y cómo se despoja? Dabas en esto que solemos tomarlo para definirlos o para definir nuestra personalidad, poner un montón de etiquetas con un montón de sustentos y de creencias que hay detrás, ¿no? Y que tal vez esto que vos propones tiene que ver con despojarse de esas etiquetas e ir a una maestría interior. ¿Cómo llegamos a esa maestría interior? ¿O cómo nos damos cuenta cuando estamos poniendo la personalidad antes que la maestría o la maestría antes que la personalidad? Hay varias cosas que contar. Lo primero, esto no es una propuesta que yo haga, ¿eh? Esto los sabios de todos los tiempos, de mil maneras, nos lo han dicho. Esto te lo encuentras en todos los senderos espirituales. Da igual que sean filosóficos, religiosos, teosóficos, iniciáticos, místicos, esotéricos, del tipo que sea. Es lo mismo, porque todo conduce hacia el mismo lugar. El problema es, no tenemos que crear ninguna condición nueva. No tenemos que hacer que el maestro interior aparezca ni cosas así. Lo que buscamos ya lo tenemos, simplemente nos encontramos separados de esa condición y lo que hay que hacer es retornar a esa condición. Por lo tanto, hay que reparar todo lo que nos separa de lo que ya somos en esencia. Entonces, se trata de un camino de volver. O sea, no es de ir, sino es un camino de volver, de retornar a lo que somos en esencia. Y para eso siempre hay dos pautas y dos pasos que son los más importantes y los que más urgen a la humanidad para llegar a ese nivel. El primero es, efectivamente, trabajar en depurar o en purificar la personalidad. Tenemos que trabajar, la personalidad se compone, vamos a decir, de cuatro vehículos, ¿no? La parte física, ¿no? Tienes que cuidar tu cuerpo físico, si no mal vamos, ¿no? Si no, no te vas a poder expresar bien en el mundo material. Después, la parte vital. La parte vital requiere una purificación también. Cómo respiras, cómo comes, etcétera, tu salud, ¿eh? Todo está vinculado a todos esos aspectos. Y los médicos saben de esto más que yo. Si tú no cuidas tu salud, difícilmente vas a poder expresar
todo lo que transmite ese maestro interior en el mundo material. Luego está la parte emocional, de eso se ocupa sobre todo la psicología. Y bueno, la parte emocional es importantísima porque es como una barrera que impide al alma expresarse. Tenemos esa lucha de opuestos en ese nivel, de pares de opuestos que están siempre peleando, emociones que van para aquí y para allá. Y ese es un nivel que hay que trabajar porque si no se convierte en una barrera, ¿no? Y te lleva por el mal camino. Y luego está el nivel intelectual. Si tu mente está dando saltos de un sitio a otro y va un día para aquí, otro día para allá, pues el vehículo está sin volante, ¿no? Tienes que poner el volante del vehículo que va a tomar el alma de alguna forma. Y ese volante es una mente bien enfocada, una mente silenciosa, pero que pone la energía en las cosas que de verdad merecen la pena, ¿no? Para tomar esa dirección. Todo eso, obviamente, es un trabajo de una vida, y yo diría que de más de una vida, ¿no? Para quienes piensan que puede ser así. Y realmente es un trabajo de purificación que se hace dentro de nosotros, que es donde hay que hacerlo. Para eso necesitamos un medio que nos permita trabajar dentro de nosotros, un medio introspectivo que nos desconecte de todo lo que nos ata al mundo exterior a través de los sentidos y del intelecto, y que nos permita girar la visión hacia adentro para trabajar dentro de nosotros. Ese medio existe y se llama meditación. Por eso la meditación es el pilar central de cualquier práctica de desarrollo espiritual, porque tienes que trabajar dentro de ti. Primero, para depurar ese vehículo inferior, vamos a decir, y segundo, para reforzar el poder del alma, ¿no? Y eso se hace a través del amor, de eso no hay ninguna duda, porque al final es el camino y es la fuerza que te va a llevar hacia donde queremos ir. La fuerza que pasa de la separación hacia la unión es el amor universal. El ego separa, el amor une. Y esa es la fuerza que tenemos que trabajar para, digamos, iluminar el corazón de alguna manera y luego trabajar en depurar el vehículo inferior, que no es poco, y todo es un trabajo de una vida y no hay que parar de trabajar en ello. La meditación ayuda, por supuesto, y es la herramienta clave. Y bueno, pues este último libro, Eres Luz, y lo tengo aquí conmigo, es un libro que precisamente te lleva por ese camino. Te ayuda a través de guiarte reflexivamente, pero también provoca la intuición y provoca pues que se vayan realizando cambios en tu interior. Pero eso sí, de nada servirá si no te preocupas de cuidar esa personalidad, obviamente. Es decir, tienes que cuidar tu salud, tienes que cuidar tu vehículo físico, descansar, moverte, tienes que preocuparte de todas esas cosas dentro de la medida posible, porque si lo dejas estar o lo dejas aparcado, el vehículo se estropea, es normal. Es como ocuparnos de todas estas a la vez, ¿no? Que tal vez de eso se trata. De eso se trata. En el fondo es, Hablaste, bueno, es el arte de vivir, ¿eh? sí, hablaste de intuición. ¿A qué llamas intuición? Bueno, la intuición, todos los sabios del pasado se han referido a ella como digamos, vamos a decir, como la mente superior. La intuición está en un nivel vibratorio que está por encima del pensamiento racional e intelectual, y es el puente que une el intelecto, que es el nivel superior de esa personalidad que te decía, te permite crear el puente con el alma. La intuición, de alguna manera, conecta con tu verdadero yo y te permite recibir, de alguna manera, el influjo del verdadero yo. Lo que pasa es que la intuición no se expresa de manera racional, sino de manera totalmente irracional, por definición. O sea, se expresa de manera simbólica. Entonces, tú de manera intuitiva vas a recibir información simbólica, irracional totalmente. Son piezas del puzzle que pueden aparecer en cualquier momento, números, palabras, imágenes, símbolos, arquetipos. Pueden aparecer muchos tipos de informaciones que se reflejan en la subconsciencia sin ninguna duda y muy a menudo se traducen en forma de imágenes o palabras, y luego todo eso son piezas de un puzzle que tú vas a tener que resolver con el tiempo. Y utilizando la razón podrás organizar, podrás clasificar, podrás unir y podrás ir resolviendo ese puzzle y entendiendo los mensajes que te transmite tu maestro interior de alguna forma. En esto de conectarnos con esta maestría interior, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo se da cuenta cualquier persona en estas representaciones si se trata de una intuición o de un pensamiento común? ¿Cómo las podemos diferenciar? Claro, esto es muy importante porque los esoteristas del pasado, de hecho, nos han transmitido todo eso, sobre todo incluso en todas las corrientes esotéricas que hay detrás de todas las corrientes exotéricas y religiosas, todas tienen ese punto en cuenta. Porque al final, la subconsciencia, lo que llamamos el subconsciente,
es una especie de reflector. En algunas tradiciones se le llama el éter reflector, ¿no? Porque está en el plano etérico. En la cábala, por ejemplo, en el árbol de la vida correspondería con el nivel de Yesod. Ahí es donde se refleja todo lo superior. Pero atención, ahí se refleja lo superior. Puede venir algo que viene del alma, ¿no? Puede venir algo que viene también del ego, puede venir de lo inferior, puede ser una fabricación inconsciente que te está intentando marear. Bueno, ¿y por qué no? Para los esoteristas del pasado también puede haber ahí algo que viene de otras personas, porque en ese nivel todo está unido a todo, ¿eh? De hecho, en el libro también tengo un capítulo provocador en ese sentido que te hace preguntarte, ¿existe la telepatía? ¿Eh? Porque si todo está unido a todo, ¿por qué no iban a estar nuestras mentes, ¿no? En ese nivel unidas. Bueno, pues en ese nivel tú vas a recibir mucho material, pero vas a tener que desarrollar la capacidad de discernimiento. Eso lo tienen también todas las corrientes esotéricas, el discernimiento. Es decir, la capacidad de saber si lo que te está llegando ahí viene realmente del alma o viene del yo inferior. Esa es una cualidad clave y eso se desarrolla sin ninguna duda con la experiencia, con la práctica. Pero las emociones que están ahí, cuando están bien entrenadas, te pueden ayudar porque las emociones te dan información. Por ejemplo, yo muchas veces hago un ejercicio en ese sentido y lo propongo en el libro, de hecho, de decir, ok, visualiza con toda tu intensidad una situación en la que te hayas portado mal con alguien, que hayas hecho caso al ego, que hayas traicionado, por ejemplo, a alguien o que hayas hecho algo que sabes que no está bien. Lo visualizas y observas cómo te sientes. Bueno, cuando una persona practica atención plena, por ejemplo, lo capta todavía más material, ¿no? Es más consciente de sus emociones y esto lo capta enseguida. Luego dejas un tiempo y haces el mismo experimento, pero visualizas una situación que viviste en la que fuiste generoso, altruista, en la que expresaste amor a otra persona, que diste por encima de ti mismo. Y mira cómo te sientes. Entonces verás la diferencia. Las emociones no son las mismas. Lo que tú sientes emocionalmente no es lo mismo cuando tú eres altruista, cuando conectas con otras personas, que cuando en vez de unir separas, ¿no? Cuando me sirvo para mí en vez de servir a los demás, busco mi propio interés personal por encima de los demás. Ahí se producen otro tipo de sensaciones, emociones, experiencias interiores. Y cuando ese lenguaje aprendes a interpretarlo, te puede ayudar también. Por lo menos en las primeras etapas, te puede ayudar a saber diferenciar esto que capto realmente es una fabricación de mi ego que está intentando llevarme por un caminito que no debo ir o viene del alma. Y otra cosa muy importante también es que todo lo que viene un poco del ego viene en plan bombardeo normalmente. El ego necesita, y el ego lo digo con E minúscula, me refiero al yo inferior, necesita tener tu atención mental. O sea, necesita una mente que esté distraída completamente. Solo así puede controlarla y puede salirse con la suya. Puede conseguir que tú te identifiques con una falsa idea que creará para ti. Entonces no para de lanzarte distracciones de todo tipo. Si tú caes en esas distracciones, toma el control. Ahora, cuando tú practicas cosas como la concentración mental y te entrenas para poner la mente en una sola cosa y mantenerte ahí, entonces el ego se ahoga, se queda sin oxígeno, porque no te puede quitar la atención. Y entonces te va dejando de molestar y dejando de molestar. Así que, bueno, el ego tiene un patrón que es intentar molestarte, intentar distraerte. Y llega un punto en el que esa discriminación la vas desarrollando y conforme le vas abriendo más espacio a esa luz del alma que decíamos antes, a ese maestro interior, o como le quieras llamar, vas de una manera que no sabes explicar con palabras, vas teniendo una experiencia que tienes clarísimo, ¿no? Cuando el ego está intentando meter ahí la mano y llevarte por el camino descendente en vez de por el camino ascendente. Descendente significa lo que pasa de la unión a la separación. El ego separa. Ascendente, que es lo que interesa en el desarrollo espiritual, es pasar de la multiplicidad, de lo separado, a lo que está unido. El camino de la síntesis. Y es así como funciona. No es poco. No, pensaba en esto del camino de la síntesis y es bastante, y pensaba como algo que puede ayudar traer el registro somático del que habla Damasio, ¿no? Que es cuando las emociones acompañan nuestra experiencia, nosotros corporalmente vamos tomando registro de eso que está pasando. Y entonces cuando nos contraemos, esto que vos podés llamar también separación, ¿sí? Cuando nos contraemos, empezamos a divisar cuando estamos en contracción o cuando estamos en apertura hacia la unión, hacia algo. Exacto, exacto. Todo eso, bueno, son herramientas a nivel psicológico.
pero recordemos que la espiritualidad hay que trabajar al nivel psicológico, pero hay que trabajar a todos los niveles. Hay que trabajar también al nivel físico, al nivel vital, al nivel psicológico, al nivel filosófico, o sea, un nivel que está ya más cerca de la parte intelectual, y luego al nivel espiritual. Todas esas herramientas encajan necesariamente. Y, y no pueden seguir otra pauta, porque como es arriba es abajo y como es abajo es arriba. Lo que llevan los sabios de todos los tiempos explicando desde el pasado se transmite y se refleja de alguna manera o se proyecta en todos los niveles. Lo ves cuando hablas en términos de herramientas de psicología, lo ves cuando hablas en la física, en la ciencia, lo ves cuando tocas temas filosóficos. Lo importante es que todas esas herramientas las usemos, ¿no? Y hay muchas, y si se utilizan bien y guiadas por un buen profesional, pues pueden ayudar muchísimo. Efectivamente, ahora mismo hay muchas personas que están atascadas, ¿no? Ese vehículo personal está muy atascado al nivel precisamente emocional y a un nivel en el que hay herramientas de psicología que con un buen profesional pues nos pueden ayudar muchísimo. Y bueno, todo eso siempre es útil, por supuesto. Sí, como ir tomando, a ver cómo trabajamos con todas a la vez. Hablaste del cuerpo, del intelecto y las preguntas. Y hay algo que también me llama la atención. Vos separás esto de lo vital del cuerpo, lo pones como aparte. ¿Tiene una razón de ser eso? Bueno, la espiritualidad de todos los tiempos así lo ha hecho siempre y de hecho son dos planos diferentes, porque no es lo mismo la materia que la vida, son dos cosas distintas. La vida que anima a la materia. Y eso es lo que siempre han separado los antiguos sabios desde el pasado en todas las tradiciones. Da igual que vayas a las de la India, da igual que vayas a Egipto, da igual que vayas a los antiguos griegos, etcétera. La parte vital siempre se ha relacionado con la respiración. Llámale prana, llámale neuma, llámale chi, llámale ki. Hay un término en todas las tradiciones para eso, pero esa parte vital que tiene mucho que ver con la respiración, con el elemento vital que obviamente sin respirar no puedes vivir porque la respiración es vida, ciertamente, pero también con la alimentación, porque la alimentación también es vida. Así que no es lo mismo cuidar el cuerpo que cuidar la vitalidad, son dos cosas interrelacionadas. Para cuidar el cuerpo, físicamente hablando, lo que tienes que hacer es descansar correctamente y moverte. El cuerpo no puede estar parado. Ahora, luego, todo lo demás tiene que ver con el nivel vital, con el nivel de la vida y del funcionamiento de la vida. El funcionamiento orgánico de tu cuerpo. Tú puedes tener órganos, pero eso es materia. Pero lo que les hace funcionar es algo que está en un nivel vibratorio superior. Los sabios del pasado lo atribuían a ese nivel pránico, etérico, como le quieras llamar. Pero es lo que está entre la materia y las emociones. Las emociones es el nivel superior a ese nivel vital, es un nivel vibratorio superior. Y por encima del nivel vibratorio de las emociones está el nivel del intelecto, sin ninguna duda. Así que un intelecto bien entrenado, que capta además los mensajes del alma y los deja descender, puede dirigir bien las emociones. Y unas emociones equilibradas, un cuerpo emocional bien equilibrado, se traduce, y eso lo saben los médicos, en una salud mejor, ¿no? Esto lo sabían los sabios del pasado y yo pienso que no hace falta ser un experto en ciencias de la salud porque todos lo sabemos. La gente que vive estresada, yo creo que es bastante evidente, ¿no? Hay mucha gente estresada que enferma. En cambio, las personas que practican meditación, etcétera, etcétera, y practican programas de reducción del estrés, luego dicen que han mejorado su salud. Como es arriba, es abajo, no puede ser de otra manera. Y yo no hablo como médico, hablo como, digamos, un paciente más, pero por mi propia experiencia he podido ver eso y para mí no tiene ningún misterio, ¿no? Así que bueno, pienso que todos esos niveles hay que tener muy claros y sobre todo hay que trabajarlos. Y la meditación, sin ninguna duda, es la clave. Mira que he ido gracias, bueno, a mi trabajo científico, de alguna forma he tenido la posibilidad pues, de acceder a muchas charlas de verdaderas eminencias y de gente que trabaja en el tema de la neurociencia, que trabaja en temas de estos, de la psicología. Y bueno, me han dado mucha formación, no como psicólogo o como médico, sino formación para mejorar mi salud, ¿no? Y para ayudarme a conservar una buena salud mental, emocional, pues porque es algo que todos necesitamos, obviamente. Y yo siempre me he interesado mucho por esos temas. Cuando he ido a charlas de eminencias en neurociencia y demás, que te hablan sobre, por ejemplo, cómo afecta a nuestras emociones y al estrés que vivimos las relaciones con los demás, el trabajo y demás, todo es interesantísimo. Al final se acaba hablando que si del nervio vago, que si de neurotransmisores, que de determinadas sustancias.
Sí, todo eso es genial y además te da una capacidad de entender lo que pasa dentro de ti increíble. Pero al final, eso es el qué. Pero cuando se llega al cómo, todos van a parar a lo mismo. Algunos te dan herramientas que se quedan en el nivel de la psicología y demás, pero los que van más allá, todos acaban yendo que sea a técnicas de yoga, a técnicas de respiración y acaban mencionando la meditación por un lado o por otro. Así que al final tenemos que llegar a ese nivel. Las cosas no están separadas. Nosotros no somos un ser meramente psicológico, eso no es real. Nosotros no somos un ser meramente físico, tampoco es real. Nosotros tenemos una serie de vehículos, somos una especie de ecosistema que tiene que estar bien ajustado y bien alineado. Y no hay ninguna duda de que la meditación ahí juega un papel crucial. Y eso lo demuestra si tú te fijas en los papers científicos que hay publicados en medicina, en psicología, en neurociencia, mindfulness, la meditación, la atención plena tomada del budismo, llevada a esos terrenos, la están aplicando muchísimo, muchísimos médicos, muchísimos psicólogos, psiquiatras, en las ciencias de la salud en general se aplica muchísimo. Así que yo creo que todo encaja, ¿eh? Es una linda punta o lindo comienzo, ¿no? Desde ese lugar. Eh, no voy a hablar de mi experiencia, pero sí tengo algo con la meditación y sí ayuda un montón. Hablaste de conservar muy bien el intelecto. ¿Qué diferencia hay entre el intelecto y la inteligencia? Bueno, ahí hay varias puntualizaciones, porque depende desde qué disciplina lo mires, pues se te va a enfocar de una manera o de otra. Y no quiere decir que sea cierta una y falsa la otra, sino son distintas formas de ver lo mismo, ¿no? Entonces, desde el punto de vista espiritual, desde luego, el intelecto es una función subjetiva, ¿no? De la mente. Igual que tienes la memoria, tienes la imaginación, tienes la capacidad de razonar. Desde el punto de vista espiritual, cuando tú razonas, tú recuerdas o tú imaginas, no estás pensando, estás usando unas facultades subjetivas. Los pensamientos te llegan, no los creas tú. Nosotros funcionamos en el nivel de la voluntad. Nosotros podemos decidir qué hacer con esos pensamientos y luego actuar. Y según lo que decidamos hacer, vamos a convertir en acción y en palabras los pensamientos del ego o los pensamientos del alma. Eso es lo que enfoca la espiritualidad. El intelecto es una función de la que se puede hacer uso el alma. Y tiene que ser una función bien entrenada. De la misma manera que tú no puedes hacer un buen trabajo con un ordenador si no tienes un buen ordenador, ¿no? Y no está bien preparado. Pues tú necesitas el intelecto. El intelecto permite, a través de la reflexión, provocar a la intuición. Y la intuición te va a proporcionar material que después el intelecto podrá, de alguna manera, ordenar, podrá clasificar, podrá preparar y podrá luego convertir en palabra, que tiene que ver con las emociones, y en acción, ¿eh? Esa es la forma que lo ve la espiritualidad. Entonces, un intelecto bien entrenado está en un nivel que es el puente con el alma, de alguna forma, ¿no? Y lo que pasa es que normalmente estamos identificados o con el intelecto o con las emociones o una mezcla de esas cosas y no pasamos de ahí, ¿no? Así que eso es el intelecto. Luego la inteligencia, bueno, la inteligencia, la definición la tendrán que decir los psicólogos, ¿no? La definición técnica, pero obviamente es el uso de esa facultad de razonamiento para resolver problemas concretos. Eso es lo que miden los test de inteligencia. Ahora, yo personalmente, la inteligencia tal como se mide hoy en día, pues sí, es una forma interesante de medirla, pero se mide una facultad, básicamente, lo que es lo que nos han hecho a todos de pequeños en el colegio, ¿no? Medir nuestra inteligencia intelectual, la capacidad de resolver problemas, de manejo verbal, etcétera, etcétera. Pero esa es una de las inteligencias, hay muchas más, obviamente. Y creo que en el campo de la psicología cada día hay más reconocimiento de esto, ¿no? Y se estudian múltiples inteligencias. Y eso es un reflejo, obviamente, de que todo no queda, de que no solo somos máquinas de razonar, sino que somos algo mucho mayor, ¿eh? Y que el razonamiento simplemente es una facultad más, muy importante, pero es una facultad más. Y hay algo más que también traes en el libro, ¿no? Que es ¿dónde están los pensamientos? ¿Dónde se encuentran? Exacto, no es que donde se encuentren, es donde está la facultad de pensar, porque no es lo mismo, no hay que confundir el alma, el cerebro y el pensamiento. O sea, el pensamiento surge cuando lo espiritual se encuentra con lo físico, surge esa condición intermedia. No puedes unir, por ejemplo, algo extremadamente caliente con algo extremadamente frío, así como así. No puede ser, ¿no? Que tú tengas una cosa que está a 10.000 grados y de repente llega un punto en el que pasa a 0 grados. Eso no existe. Cuando tú unes dos cosas, una muy caliente y una muy fría, hay una gradación. Se va
un gradiente de temperatura, ¿no? Que pasa desde lo muy alto hasta lo muy bajo. Pues lo mismo pasa con el alma y con el cerebro. El cerebro es físico, el cerebro es materia. Por lo tanto, estamos hablando de un nivel vibratorio, un plano vibratorio muy denso y grosero, que es en el que vivimos, en el mundo material. El alma vibra en unos niveles superiores. No son los más elevados, pero son muchísimo más elevados que el plano físico. Tú no puedes unir directamente eso y sin más. Se va a formar una condición intermedia, ¿no? Bueno, pues esa condición intermedia es el pensamiento. El pensamiento surge del encuentro entre el alma y el cerebro. Y no hay que confundirlo. No hay que confundir al pensador de los pensamientos con la máquina que te permite pensar, vamos a decir, y con el pensamiento. De la misma manera que tampoco puedes confundir un ordenador con el software que tiene dentro, ni tampoco con el usuario de ese software. Pues es lo mismo. Y pensaba, se me ocurren dos cosas más para preguntarte. ¿Cómo llegamos a tener una buena ecología mental? Esa es la primera. Y la segunda, en esto que dijiste de no confundir el pensador con quien ordena el pensamiento con el pensamiento, eh, hablaste también de atención plena. Entonces, ¿cómo lo podés relacionar con esa metáfora para Bueno, pues explicar? son dos temas, están interrelacionados, pero son amplios de por sí. Vamos, sobre la ecología mental escribí un libro completo, de hecho, dando pautas y herramientas, que hay muchas herramientas, ¿eh? Es imposible ponerlas todas en un libro, obviamente, pero lo que nos han enseñado también los sabios del pasado y que al final también se han convertido en muchos tipos de herramientas, al final es hacer una alquimia interior. Para tener una ecología mental tienes que hacer una alquimia interior. O sea, transmutar lo que está mal en lo que está bien, transmutar lo que vibra en niveles demasiado groseros y que obstruye, transmutarlo en algo sutil. Esa es una alquimia que hay que hacer. Entonces, para eso puedes trabajar, por ejemplo, con las emociones, como decíamos antes. O sea, ser consciente, más consciente de tus emociones, te puede permitir detectar emociones tóxicas, las que llamamos tóxicas, ¿no? Las que te impulsan a hacer cosas de las que luego te puedes arrepentir, como por ejemplo el odio, la aversión, la ira, todo este tipo de cosas. Si tú eres capaz de detectar o de ser consciente que estás experimentando esas emociones, entonces es el momento de darles la vuelta. Tienes que crear una condición opuesta que cambie esas emociones negativas y las sustituya por sus opuestos. Por ejemplo, la envidia la puedes sustituir por admiración. Tú en un momento dado, imagínate que eres capaz de darte cuenta de que sientes envidia. Eso no es poco, no es poco, pero el entrenamiento con la meditación te puede ayudar a llegar a eso. Si te das cuenta de que estás teniendo envidia, puedes decir, vale, soy consciente, lo reconozco. Ahora corto el asunto y voy a recordar a una persona a la que admiro mucho y a sentir admiración. Pues bueno, a base de hacer eso estás invirtiendo un poco la polaridad, ¿no? de la balanza. Y eso cambia las cosas y mucho. El mindfulness te ayuda a todas estas cosas, ¿eh? La práctica de la atención plena. Te entrena para ser consciente de las emociones que experimentas y también de los pensamientos, porque pensamientos y emociones están interrelacionados, obviamente. Y la segunda pregunta, me preguntabas por la práctica de la atención plena en todo esto. Obviamente la atención plena a lo que te lleva es a dejar de identificarte con lo que piensas, con lo que sientes, con tus sensaciones físicas, o sea, con todo ese vehículo inferior que decía antes, y te lleva a situarte en el lugar del pensador de tus pensamientos, en el lugar del verdadero yo. Estás en el nivel del alma, en ese nivel superior, vamos a decir, en el cual te pones en el lugar de quien piensa tus pensamientos, te pones en el lugar de quien siente tus emociones y quien siente tus sensaciones físicas de alguna forma, ¿no? Quien experimenta todo eso y ves toda esa experiencia llegar, evolucionar, pasar ante ti y aprendes a observarla como quien mira una película. Es decir, sin intentar cambiar el guión, sin intentar meterte dentro, sino simplemente observar las cosas tal y como son, como experiencias, de manera objetiva. Y eso no es fácil, pero eso se entrena precisamente y el entrenamiento es la meditación y la atención plena es esa cualidad. Y te va convirtiendo en un observador, ¿no? Mejor, ¿no? Un observador cada vez más objetivo, que se separa del problema y ve el problema evolucionar, llegar, evolucionar e irse y no se deja arrastrar por el problema. Y después, entre el estímulo y la respuesta, eso te da la posibilidad de elegir cómo vas a responder.
Esto a los estoicos creo que lo tenían muy claro, ¿no? Los filósofos estoicos como Epicteto, como Marco Aurelio, etcétera. Bueno, algunos a lo mejor eran más pesimistas que otros, pero la cuestión es que si quieres tomar el control de lo que sí que está bajo tu control, necesitas eso, ¿no? Porque si no, nada está bajo tu control, ¿no? Necesitas darte cuenta de tus experiencias, ver las cosas tal y como son, y entonces es así como puedes ver realmente que tu control lo tienes dentro de ti, tú puedes controlar lo que haces al respecto de lo que te sucede, pero para eso tienes que tener el control de tu mente, el control de tus emociones, para eso tienes que tener la capacidad de situarte en el nivel del verdadero observador, ¿no? Y no dejarte arrastrar por todo eso, porque si no ya eres esclavo de tus propias preocupaciones, vamos a decirlo así. Se me ocurre también que hay como otras herramientas que también son parecidas a esto de poder disociarme de la situación para convertirme en observador de lo observado, eh, que también lo he explicado por varios, ¿no? Y poder hacer esto y esto de la gestión de emociones, ¿no? Entre el estímulo y la respuesta yo puedo actuar y una vez que puedo tomar es como empoderarnos, ¿no? Desde darme cuenta de que puedo cambiar lo que está sucediendo desde mí, ¿sí? Bueno, herramientas hay Arrancando por muchísimas. mí. Herramientas hay muchísimas muy buenas, pero luego hay que recordar una cosa, la meditación, su objetivo no es, o sea, se aplica al nivel emocional, se aplica al nivel del pensamiento y, y hay otras técnicas en ese nivel, ¿no? Que se pueden utilizar, pero el objetivo de la meditación no es quedarse en ese nivel, ¿eh? El objetivo de la meditación y del mindfulness en realidad, aunque se utilice de manera utilitaria como un medio para eliminar el estrés o para gestionar emociones, no está creado solamente con ese objetivo, eso es parte del sendero. El objetivo es mucho más elevado. El objetivo es que armonices o que te sitúes en quien tú eres en realidad, que aprendas a vivir desde tu verdadero centro para precisamente realizar todo ese trabajo que hemos dicho antes, porque si no, no lo puedes hacer. Y para eso necesitas la meditación, eso no hay nada que lo sustituya. Tú puedes complementarlo y debes complementarlo, ¿no? Con buenas técnicas y buenos métodos en distintos niveles, tanto a nivel físico, intelectual, emocional, etcétera. Pero el nivel espiritual solo vas a poder llegar con la meditación. Así que eso no lo puedes dejar de lado, no puedes sustituirlo por nada más. De hecho, la meditación siempre va a ayudar a cualquier otra cosa que hagas si lo haces bien, ¿no? Y si lo haces bien guiado, obviamente. Por supuesto. Y pensaba con esto también, ¿no? Esto que explicabas del observador, de dos cosas que hablas también en el libro, ¿no? Vos hablás del libre albedrío. ¿Existe? ¿Cómo se relaciona con esto Sí. que estamos conversando? Sobre este darme cuenta de cuál es mi intervención en la experiencia. Bueno, esto es un tema muy amplio y además depende de a quién se lo preguntes y depende a qué escuela de pensamiento filosófico siguieras, tendrías una respuesta o tendrías otra. Por ejemplo, antes te hablaba del estoicismo, ¿no? Marco Aurelio, por ejemplo, él era muy estricto en eso. Por ejemplo, yo no comulgo demasiado, ¿no? Con ese punto de vista. Para él, lo que está fuera no está bajo tu control, ¿eh? Como buen estoico. El destino está escrito ya de antemano. Así que lo que te propone es no te preocupes por el destino. O sea, para ser libre lo que tienes que hacer es aceptar las cosas como son y ya está, porque no las puedes cambiar y porque eso es lo que está escrito para ti. Por ejemplo, para Marco Aurelio, un esclavo que sabe que es esclavo es libre. Un rico que sabe que es rico es libre. Y una persona que nace esclavo, pero sabe que es esclavo, es libre. Y si luego se convierte en rico y sabe que es rico, es libre. Pero ahora el que nace esclavo y sueña con ser rico, por ejemplo, esa persona no es libre. Y eso es lo que nos invita a evitar de alguna forma. Epicteto era un poquito más diferente en ese aspecto, pero por ahí van los tiros, ¿no? Sin embargo, no todos los sabios del pasado nos han dicho esto y yo, de hecho, comulgo más, aunque efectivamente tenemos libre albedrío, vaya que sí. Uno nivel es el de la providencia. Otro nivel es el del mundo físico, el del destino. En el mundo físico operan leyes universales que no podemos cambiar. Funcionan de manera matemática, de manera mecánica, y esas leyes tú no las puedes tocar, tú no puedes intervenir en la fuerza de la gravedad. Las leyes funcionarán como funcionan. Tú puedes crear nuevas fuerzas que interactúen con las otras, pero tú no puedes cambiar cómo opera una ley universal en el mundo físico, no lo puedes hacer. La providencia, ahí estamos en los planos superiores. Ahí es donde funcionan otras leyes que no están sujetas a las limitaciones del mundo físico. Y entre esa providencia
y ese destino que marcan unas leyes universales que no puedes cambiar, estás tú. Estamos los seres humanos en un nivel intermedio. Somos mediadores entre lo superior y lo inferior. Nosotros tenemos el poder de la voluntad, que puede transformar la providencia en acciones y podemos interferir de alguna manera, crear nuevas causas que dan lugar a nuevos efectos y podemos de alguna manera interactuar con ese mundo mecánico y cambiar cosas. No vamos a poder cambiar cómo funcionan las leyes universales, pero podemos crear nuevas causas. Eso nos da un poder enorme. Y eso los sabios del pasado, por ejemplo, en el tarot, lo representaron con una claridad increíble. Si agarras un tarot de Rider-Waite y pillas el arcano número uno, el mago, lo ves clarísimo. Tiene una mano hacia arriba, otra mano hacia abajo. Eres un mediador entre lo de arriba y lo de abajo. Y el ser humano, si funcionara como debe ser, si retorna a su verdadera esencia como debe ser, funciona como un mediador entre lo superior y lo inferior. Y es ahí donde hay que llegar. Entonces, libre albedrío, pues obviamente para mí sí, por supuesto que lo tienes, y es el que te permite precisamente, sí, no puedo cambiar algunas leyes universales del mundo físico, pero sí que puedo crear nuevas causas, sí que puedo decidir si hago caso al ego o si hago caso a lo que me dice el alma. Y puedo convertir todo eso en acciones, crear nuevos actos, crear nuevas causas, influir en este mundo, ¿no? Y es así como el ser humano, la humanidad, se puede salvar a sí misma, se puede volver a reconciliar por ese poder que tenemos enorme. Funcionamos desde la autoconsciencia y eso nos da un poder increíble. Hay quienes luego te dicen, como siempre, si te aferras al materialismo o a la ciencia y solo ves ese plano y te quedas de todo un árbol, te quedas con la sombra, pues puedes pensar, por ejemplo, hay estudios que sugieren que cuando tú crees que has tomado una decisión, en realidad ya ha sido tomada antes, ¿no? A nivel inconsciente. Y hay partes del cerebro que se activan y tal. Y todo eso suena muy bien, pero tampoco desmiente nada, ¿eh? A nivel espiritual no quiere decir que tú no tengas libre albedrío. De hecho, esos mismos investigadores luego tuvieron que admitir que también tenemos en el cerebro un mecanismo de veto. O sea que sí, se puede haber originado una serie de descargas eléctricas que llevan a una toma de decisión, pero también se puede generar algo que lo veta, ¿eh? Que lo bloquea de alguna manera. O sea que no está tan claro eso, ¿eh? Si tú te aferras al nivel material, tú puedes intentar simplificar, ¿no? Un árbol y quedarte solo con la sombra, pero cuidado, te estás dejando el 99% del árbol. Para, para ver una verdadera solución en perspectiva, no te tienes que quedar con la sombra, tienes que tener todo, la sombra y lo que produce la sombra, ¿no? Tienes que incluir los planos superiores. Y por supuesto, hay quien te dice, por ejemplo, no, es que el libre albedrío, que no existe, en realidad está todo ya programado. Tú crees que estás tomando decisiones, pero en realidad, bueno, es tu subconsciencia quien te hace creer eso y es simplemente una ilusión, ¿no? Bueno, pues yo respeto ese punto de vista, pero cualquier persona que de verdad ha meditado, que de verdad ha alcanzado resultados con la meditación y ha alcanzado un estado verdaderamente meditativo, sabe perfectamente que nosotros no somos nuestros pensamientos. Si tú eres capaz de observar todo ese proceso pasar, significa que tú no eres ese proceso. Y la gente que ha llegado muy lejos con la meditación lo sabe. No lo puede poner en ecuaciones. No se va a conectar un electroencefalograma y tomar medidas y demás. Lo sabe por experiencia directa y lo sabe. Los sabios del pasado lo han sabido y lo han transmitido así. Así que no está tan claro, ¿eh? No está tan claro. Esto de poder tomar también la experiencia, ¿no? Desde dónde existe y esto de reempoderarnos para poder ir tomando, y también en algo de lo que dijiste había como un pensamiento sistémico, ¿no? No es algo que va a ser causa-consecuencia de algo, sino que vamos a tener en cuenta todo el sistema, como todos los cuerpos que nos forman, como un montón de Exacto. otras cosas, y nuestras relaciones o interrelaciones con también el mundo en el que vivimos, como por ejemplo esto que decías de la ley de gravedad, ¿no? Sí, entonces digo, ¿cómo voy a desarrollar mi creatividad para estar volando igual? Más allá de la ley de gravedad, como cosas que podemos hacer cuando conectamos, ¿no? Con esto, que lo podemos llamar maestro interior, yo superior, o cada uno le dará el nombre que tenga, que le quepa en eso, ¿no? Y volviendo a este observador también, vos hablás de defectos, ¿sí? ¿Cómo son? ¿Qué pasa cuando yo veo u observo esto que puedo llamar defectos y lo pongo con muchas comillas también, ¿no?
Bueno, defectos, defectos, todos los seres humanos tienen defectos porque si no, no estaríamos aquí pisando este plano material. Somos almas en evolución que estamos compensando, reparando, ¿no? Precisamente, pues todos los errores, todo lo que hemos creado que nos separa precisamente de nuestro estado natural, por esencia. Y obviamente, pues estamos llenos de defectos porque somos humanos, ¿eh? Y un ser humano que está pisando este planeta necesariamente tiene defectos. Pero yo no me centro en mi libro ni en mi trabajo en los defectos del ser humano. Parto de la base de que todos los tenemos y por lo tanto tenemos un trabajo que hacer, pero lo que yo hablo en concreto en este libro, en Eres Luz, es de si debemos hablar de nuestros defectos en voz alta. Y ahí me refiero a una cosa muy particular, no a todo el campo de lo que pueden ser los defectos y cómo tratarlos, sino particularmente a quienes piensan que es bueno el ponerse delante de la gente y admitir tus defectos. Eso, en determinadas circunstancias, bien hecho y guiado de la manera que se debe ser guiado, por supuesto, puede ser útil. Pero no se puede tomar como una ley universal ni como una regla general, porque no lo es que no puede serlo. Si tú te pones a hablar constantemente de tus defectos a los demás, puede que te sientas realizado, te autoafirmes ahí delante de los demás. Es un acto de humildad, ¿no? Y de reconocer que soy un ser humano y que no soy perfecto, ¿no? Que tengo mis defectos, pero eso lo puedes reconocer dentro de ti. No es necesario que eso lo hables. Eso para empezar. Segundo, vas a poner energía, mucha energía mental en aquello que no funciona, en aquello que es defectuoso. Es mucho mejor poner esa energía mental en lo que quieres conseguir y ponerte a trabajar en ello. Si no le das la energía y haces más grande el problema que la solución. Y luego estamos en un mundo donde hay otros seres humanos, hay otros egos que, bueno, si te ven con defectos y te quieren hacer daño, los van a aprovechar y te van a hacer daño y te van a añadir más energía negativa a la ecuación. Y esto sabemos que pasa en el día a día en todos los lugares, en el trabajo, en las relaciones interpersonales, etcétera, y quien no lo haya sufrido alguna vez no es un ser humano, ¿no? Así que, sinceramente, yo pienso que los defectos que una persona tiene, bueno, que haga cada uno lo que quiera, que para eso tiene su libre albedrío y su voluntad, por supuesto, pero si de verdad quieres mejorar algo que sabes que es defectuoso, toma el hecho de que sabes que tienes un defecto, eso es un tesoro. Has dado con algo que puedes cambiar, algo que puedes transmutar. Eso es maravilloso. Decirlo en voz alta, no creas que solo por decirlo se va a cambiar. Vas a tener que hacer un trabajo interior. Es mejor que pongas la energía en hacer ese trabajo, en rodearte de la gente, ¿no? Que es como tú quieres ser o que va en esa misma energía, en trabajar dentro, en cambiar eso, y después eso cambiará. Y entonces todo el mundo lo verá. Es como contar las ideas, ¿eh? Cuando me dicen, quiero contar mis deseos. Cuidado, los deseos es mejor que te centres. Y eso lo han dicho también todos los sabios del pasado, ¿eh? En sus enseñanzas más esotéricas. Siempre la cuestión es, tú tienes un deseo, manifiéstalo, empieza dentro de ti, empieza a trabajar en tu interior. Pero si tú te dedicas a ir contando a todo el mundo cuáles son tus deseos, te vas a poder encontrar muy fácilmente con la resistencia exterior, ¿eh? Por lo tanto, yo no digo que no haya que hacerlo, pero hay que hacerlo con mucho cuidado, ¿eh? Si un grupo de personas te apoya en algo, vas a unir fuerzas a la hora de atraer un deseo, a la hora de ponerte a manifestarlo, a visualizarlo, etcétera, personas que visualizan lo mismo y lo hacen de verdad, con la misma energía, con la misma atención, con la misma intención, perfecto. Pero es que en el mundo del día a día no es así. En el mundo del día a día tú puedes tener un deseo, puedes tener una idea, puedes compartirla y puede haber personas que quieren justo lo contrario, que no lo consigas y te van a intentar frenar. Tú eso no lo puedes conseguir, tú no vales para eso, justo las resistencias que ya el ego ya desde dentro te está diciendo para que encima te añadan más desde fuera, ¿no? Y que las hagas tuyas. Así que, sencillamente, yo no digo ni que sí ni que no, pero digo, mejor piénsatelo y si tienes dudas, mejor tus visualizaciones, tus proyectos y tal, espérate a ponerte en marcha, visualiza, sigue tu camino y cuando llegue el momento en el que ya puedes compartir y comunicar, lo haces. Ese es mi consejo. Luego cada cual que haga lo que quiera. Pero eso es mi consejo personal, basándome en mi experiencia, y es un consejo que se pierde en la noche de los tiempos, desde luego. Y lo mismo con los defectos, te diría. Volviendo a los efectos de esto con muchas comillas, como para resumirlo, es como una oportunidad de aprendizaje personal y para esta autoconciencia también que hace que las cosas se modifiquen, ¿no? Linkeándolo con todo lo que estuvimos hablando, ¿no? De poder modificar mi mundo, de ahí el mundo. Pero primero Claro. acá, de adentro Están hacia ahí, afuera.
Los defectos están ahí dentro de todo ser humano. Eso no lo podemos cambiar, están ahí. Ahora, el darte cuenta de algo que tienes que mejorar, eso es un tesoro. Y yo creo que merece la pena de verdad aprovecharlo y poner la energía en cambiarlo. Pero para eso tienes que usar la energía en lo que quieres lograr, no en lo contrario. Y hablar de defecto es alimentar, crear una forma mental y emocional interior cada vez más grande y más energizada que va en el sentido contrario a lo que tú quieres. Es una forma de crear resistencias mentales, vaya. Totalmente, por reglas de la mente también, ¿no? Si hablamos de psicología. Em, y así como para cerrar, porque voló, le vamos a pedir a quienes están del otro lado que les pongan me gusta, que nos dejen sus preguntas, que nosotros las vamos a estar contestando. Félix va a tener todas las preguntas que ustedes quieran hacerle. ¿Cómo se consigue el libro? Bueno, pues el libro ahora mismo en España están en prácticamente todas las librerías, es muy fácil de encontrar en grandes superficies, en librerías, además lo estoy presentando por los principales centros comerciales y librerías. Y fuera de España ahora mismo no está en forma física en las librerías, pero se puede conseguir muy fácilmente a través de Internet, por ejemplo, en tiendas como en Amazon, Casa del Libro y tiendas así, se encuentra con mucha facilidad. Y bueno, tengo muchos lectores, tanto en Argentina, Colombia, bueno, prácticamente en toda Latinoamérica, que lo están ahora comprando precisamente a través de Internet, ya desde que estaba en preventa, así que estoy muy contento. Me alegra un montón. Para cerrar y como ponerle la otra cara a esto que veníamos hablando de los defectos, me gustaría cerrar con esto de los dones y talentos que cada uno de nosotros tenemos y cómo podemos desde este maestro interior o desde nuestro yo superior conectarnos con ellos, ¿no? Y de paso, digamos, nos modificamos a nosotros y modificamos el mundo que nos rodea, como de adentro hacia afuera. Bueno, sobre esto yo doy conferencias enteras y hay un capítulo entero dedicado a esto en el libro Eres Luz. Y ahí también entra la meditación, necesariamente. El talento tú lo puedes enfocar desde muchas perspectivas, desde la psicología, los recursos humanos, la gestión, el coaching, y cada una le da una perspectiva distinta al talento, y no quiere decir que una se acierte y la otra no, sino que son distintas formas de ver lo mismo, ¿no? Y la espiritualidad también tiene su propia forma, es una forma de alto nivel, es integradora, holística, te permite ver en perspectiva todo lo demás y esa, sin embargo, se tiene bastante olvidada y esa es la que yo suelo contar, ¿no? Desde el punto de vista, por ejemplo, de la psicología, recursos humanos, etcétera, habitualmente el talento se suele ver como algo que se crea o que se desarrolla, ¿no? Pero desde el punto de vista espiritual no es así, es justo lo contrario, como suele pasar siempre, ¿no? Desde el punto de vista espiritual. La contrapartida es que el talento no tienes que crearlo porque no hay nada que crear, es algo que tú ya traes a este mundo. Lo que tienes que crear no es el talento, tienes que crear las condiciones que permiten que ese talento se exprese a través de ti. Esas condiciones, por supuesto, se crean al nivel de la personalidad. Así que te tienes que convertir de alguna forma en un buen canal, alineado con el alma, y volvemos a lo mismo que estábamos diciendo antes, de alineación de vehículos, un canal capaz de expresar ese talento que tú ya tienes dentro. El trabajo que hay que hacer, de nuevo, como siempre, es interior. Para encontrar tu talento tienes que trabajar a nivel interior, lo vas a encontrar dentro de ti y por lo tanto necesitas la meditación, como decía, porque es un trabajo interior. Yo en las charlas que doy sobre talento desde el punto de vista espiritual hacemos prácticas meditativas bueno, que dan unos resultados realmente que a mí me motiva mucho, ¿no? Y son ya 25 años compartiendo este tipo de meditaciones y he visto gente, vamos, transformarse, he visto verdaderamente en mí y en otras personas resultados increíbles, ¿no? Por eso lo recomiendo y lo comparto, ¿no? Y en este libro hay incluso un ejercicio meditativo. Todas esas piezas del puzzle que llevas dentro las puedes poner juntas, las puedes alinear con un propósito, una misión de tipo espiritual y entonces tu talento es algo que se expresa por sí mismo, de forma natural, que fluye hacia el exterior y que eres feliz poniéndolo en marcha, ¿no? No hay nada más bonito que levantarse cada día sabiendo que tienes talento, sabiendo que lo conoces, que sabes cuáles son los dones con los que has venido y saber que los vas a poner al servicio de algo superior, ¿no? Para hacer de este mundo un mundo mejor, para ser feliz y hacer felices a otras personas, porque tú no puedes ser feliz si otras personas no lo son contigo, ¿no? Y eso es lo que yo explico acerca del talento, ¿no? Porque para mí no puede ser visto de otra manera. El talento no es una cosa que te diferencia de los demás o que te separa de los demás o que te hace mejor que los demás.
porque entonces si lo ves así te estás limitando ya de nuevo al mundo de la personalidad, de la separación, del yo mejor que tú, etcétera. Y no, para verlo bien hay que verlo como lo que somos la humanidad, un organismo, del que todos somos células diferenciadas, sí, pero no separadas, ¿no? Y hay que entender que no es lo mismo, y ahí venimos a lo de antes del cerebro, el pensamiento, el vehículo, etcétera. No es lo mismo el talento en su estado potencial que el medio para manifestar el talento, que la manifestación exterior del talento. Por ejemplo, hay gente que confunde el talento con habilidades, con aptitudes, con conocimientos, pero eso no es talento, esos son medios que permiten al talento tomar forma y verse ahí fuera. Tú ves a alguien que exhibe una habilidad maravillosa y dices, wow, qué habilidad tiene esta persona, qué talento tiene. Pues bueno, puede ser que esa persona a través de esa habilidad esté exhibiendo un talento, uno de sus dones, pero puede ser que esté viendo simplemente una habilidad, es perfectamente posible. Yo, por ejemplo, he conocido personas, que no solo se ve, sino que te lo dicen, conocí a una persona que tocaba unas escalas con la guitarra impresionantes, tiene ni idea de música, ningún interés por la música, ni más mínimo sensibilidad musical, ni le importa la música para nada, pero de base mecánica, mecánicamente aprendió a tocar unas escalas vamos, que yo no sé ni cómo lo hace, pero es increíble que más de un guitarrista le gustaría tocar así. Y tú puedes decir, wow, qué talento musical. Pues bueno, eso sería para cuestionárselo, ¿no? Ahí tú ves una persona tocar eso, estás viendo talento musical o estás viendo sencillamente una habilidad mecánica, ¿no? Entonces, las aptitudes, las habilidades, los conocimientos, todo eso son medios que permiten que el talento que ya tienes se exprese y tome forma visible. Y al final, el talento básicamente es el talento que se ve ahí fuera en el mundo material, que los demás pueden ver en ti, es el encuentro entre el potencial que tú ya tienes dentro y las condiciones que has creado ahí fuera para que el talento se exprese a través de ti. Donde se encuentra ese potencial con esas condiciones y actitudes, ahí se manifiesta el talento. Y lo que ves fuera es la punta del iceberg, es la parte visible. Pero toda la contrapartida invisible que hay bajo la superficie, ahí es donde están tus actitudes y ahí es donde está el potencial interior y el encuentro que has hecho entre ambas. Así que como ves, el tema no es tan sencillo. Es fascinante de todas formas y siempre como acercarnos a esa maestría interior, ¿no? Siempre que nos va a llevar hasta a donde tenemos que estar generalmente. Claro, claro. Al final las cosas se empiezan haciendo con esfuerzo, porque tenemos que solucionar el problema, una separación de nuestro estado natural, pero al final no es necesario hacer esfuerzo. El esfuerzo es un trabajo forzado contra algo, es ir contra algo, ¿no? Para repararlo te tienes que enfrentar a algo. Pero cuando tú vas haciendo esas reparaciones, al final no hay esfuerzo, sino hay fuerza, la fuerza del alma. Y eso fluye por sí solo. Eso no necesita esfuerzo. Esa es una corriente que tú no te tienes que oponer, es una corriente que ya sabe por dónde ir y que te sabe llevar por donde te tiene que llevar. Los grandes maestros han sido seres así, ¿no? Seres que lo que han transmitido ha sido un flujo constante de la fuerza del alma. Y no, un constante esfuerzo en contra de la corriente, en contra de las leyes universales, poniéndolo todo difícil. Eso en el tarot también está representado. Hay un arcano que se llama la fuerza, precisamente. Tienes un león y tienes al mago ese del tarot que decíamos antes conduciéndolo. El vehículo inferior, nuestra naturaleza inferior, tiene una fuerza enorme, tiene una energía brutal. Pero si te dejas llevar por ello, imagínate, si te dejas llevar por los apasionamientos, por el apego a la materia, por el deseo de posesión, ¿cómo acaba el ser humano? ¿No? Acaba haciendo cosas que dañan a sí mismo, a los demás y de las que luego se arrepiente. Sin embargo, si esa fuerza, en lugar de soltar ese león y que se lo coma todo, lo controlas, lo diriges, lo llevas hacia fines concretos, como hace ese mago, ese león se vuelve un animal dócil, sigue a su maestro y toda esa fuerza la pone al servicio del maestro, al servicio del que guía, y puedes llevar esa fuerza hacia propósitos concretos. Con el talento hay que hacer algo parecido. Hay que despertar al león del talento que tenemos dentro, pero después esa fuerza hay que guiarla, controlarla, dirigirla. Para eso tienes que entrenar la capacidad de dirigir la energía, y eso se entrena con la concentración mental y con la meditación. Excelente, excelente cierre, ¿no? Para estar desarrollando nuestros talentos. Muchísimas, muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Muy, muy, muy linda. Muy, muy interesante todo esto que estamos conversando. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, ha sido un placer. Un placer. Hasta luego.
Hasta luego, un abrazo.